El viaje de Jonah Marlin como exobiólogo lo había llevado a través de innumerables sistemas estelares, pero nada lo había preparado para la desgarradora belleza de la estación de intercambio galáctico en Tris 9, un centro para comerciantes, viajeros y científicos. La estación estaba repleta de formas de vida de todo el universo, cada una más exótica que la anterior. Una criatura particularmente temible llamó la atención de Jonah. El mer zartano alojado en una jaula de aleación reforzada. El mer era un espectáculo de terror primigenio. Su cuerpo oscuro estaba revestido de espinas afiladas. Y sus ojos ardían con un rojo maligno profundo. La criatura era conocida por su agresión incomparable y una sed insaciable de sangre, lo que lo convertía en un favorito entre los anillos de lucha ilegal en toda la galaxia. A pesar del peligro obvio, Jonah sintió una atracción magnética hacia el mer. Se acercó a la jaula. Su corazón latía con fuerza, con una mezcla de miedo y fascinación. El mer gruñó mientras se acercaba a su poderoso cuerpo enroscándose. En previsión de un ataque, los espectadores murmuraron y retrocedieron, pero Jonah, impulsado por una inexplicable sensación de conexión, extendió su mano hacia la bestia mientras los dedos de Jonah flotaban justo afuera de la jaula. El mero se lanzó con una velocidad aterradora, sus mandíbulas chasquearon ferozmente. La multitud jadeó esperando presenciar un final espantoso para la bravuconería del joven científico, pero los dientes de la bestia se cerraron con estrépito. Justo antes de la mano extendida de Jonah, retenida por los fuertes barrotes de la jaula. El silencio cayó sobre los espectadores mientras Jonah retiraba lentamente su mano, su rostro pálido pero sereno, miró a los ojos feroces de él. Mae buscando algo más allá de la agresión sin sentido. Vio dolor allí, un dolor profundo e hirviente que parecía alimentar su furia. Jonah murmuró con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. No estoy aquí para lastimarte. Sus palabras estaban destinadas a calmar, aunque sabía que la bestia no podía entender. Él, sin embargo, hubo un cambio en el comportamiento del centro comercial, el ritmo constante se detuvo y esos ojos ardientes se fijaron en Jonah con una mirada penetrante, casi inquisitiva. El manejador de bestias de la estación, un viejo traidor Graf llamado Corby, se acercó a Jonah y le dio una palmada en el hombro con una risa que retumbó en el aire tenso. Muchacho, tienes agallas, te lo concedo, pero no te engañes pensando que puedes domar a una criatura como esta, el mire no es solo peligroso, es mortal. Jonah se volvió para enfrentar a Corby, sus ojos todavía estaban fijos en la criatura. Hay algo mal con eso, dijo, su voz estaba llena de preocupación, está sufriendo, puedo verlo, no es solo agresivo, está herido, ¿no puedes evitarlo? Corby negó con la cabeza, su expresión se endureció, está más allá de toda ayuda, muchacho, mejor déjalo estar, está programado para el transporte a las arenas de combate en Sardona Prime mañana, no nos corresponde intervenir, pero cuando Jonah miró hacia atrás. El mire cuya mirada no se había apartado de la suya, hizo un voto silencioso de que no dejaría que esta criatura fuera condenada a una vida de dolor y batalla, tenía que haber una manera de ayudarla a alcanzarlo. Lo que vio en sus ojos no era solo la furia de una bestia, sino una súplica de comprensión para Reliever. Jonah pasó la noche investigando el MERS de Zart, buscando en bases de datos de xenozoología y foros del mercado negro cualquier cosa que pudiera darle una idea de la condición de la criatura y los posibles tratamientos. Sus acciones fueron consideradas tontas por muchos, pero Jonah sabía que sí. Había incluso una pizca de esperanza para el mire, tenía que tomarla. Lo que comenzó como un acto imprudente de compasión pronto se convirtió en una búsqueda desesperada para salvar a una de las criaturas más incomprendidas de la galaxia. Durante las siguientes 24 horas, Jonah se sumergió en cada fragmento de información que pudo encontrar sobre Zart y MERS. Sus pequeños aposentos se convirtieron en un nido desordenado de pantallas huecas y datos. Jonah descubrió que los MERS eran profundamente incomprendidos y se originaron en Zaria 5, un mundo hostil lleno de depredadores. Los MERS evolucionaron como un mecanismo de supervivencia. Pocos investigadores miraron más allá de sus tendencias violentas para explorar sus capacidades sociales o emocionales. Armados con nuevos conocimientos y una determinación ardiente, Jonah regresó al área de contención de la estación de intercambio galáctico temprano a la mañana siguiente. Encontró al MER agitado caminando de un lado a otro en su jaula con una cojera. El estrés de la criatura era palpable. Sus gruñidos eran bajos y dolorosos. Usó un modulador calmante, un dispositivo utilizado para emitir frecuencias tranquilizadoras para la fauna agresiva. Jonah se acercó a la jaula nuevamente. Esta vez se concentró en transmitir señales calmantes. Habló suavemente al mire sobre sus intenciones. Estoy aquí para ayudar, no para dañar, explicó,
completamente consciente de lo unilateral que era la conversación. Para su sorpresa y el shock de algunos espectadores de la madrugada, el Mire dejó de hablar. Su ritmo se acercó al frente de la jaula, observando a Jonah con cautela. Jonah pudo ver la inteligencia allí, la naturaleza calculadora de una criatura, evaluando si era una amenaza. Notó la cojera más claramente. Ahora bien, era una herida reciente, posiblemente de una captura o transporte brusco, y al ver una oportunidad de forjar una conexión, Jonah solicitó suministros médicos a la unidad veterinaria de la estación bajo el pretexto de un control de salud de rutina. Con la inquietud en cada uno de sus movimientos, Jonah abrió lentamente la jaula usando un código de bloqueo remoto que convenció a Corby de que le diera y entró con un botiquín. El Mire observó cada movimiento intensamente. Jonah mantuvo su lenguaje corporal abierto y no amenazante mientras se acercaba. Trató la pierna cojeando con un antiséptico en aerosol y un gel regenerativo diseñado para lesiones de tejido profundo. La bestia siseó inicialmente, pero no atacó. En cambio, observó cada movimiento de Jonah con lo que parecía ser una mezcla de curiosidad y confusión. «Estás herido y puedo ayudar». Jonah continuó manteniendo un tono suave y firme. «Confía en mí un poco». «Está bien», mientras aplicaba el tratamiento. Jonah se aseguró de mantener contacto visual con el Mire con la esperanza de fortalecer su vínculo floreciente a través de la comunicación no verbal. La técnica que leyó había sido efectiva en los estudios zoológicos preliminares de Exo cuando terminó de vendar la pierna. El Mire se había relajado considerablemente, su respiración era profunda y constante. Jonah se arriesgó y colocó una mano suave en el hocico de la criatura. El Mire se estremeció pero no se apartó. Salió de la jaula. Jonah la encerró detrás de él. Se quedó cerca observando mientras el Mire probaba su pierna recién tratada y luego se acomodaba más cómodamente que antes. Fue una pequeña victoria, pero profunda. Jonah no solo había tratado la herida física de la criatura, sino que había comenzado a reparar la grieta emocional causada por el miedo y la incomprensión de ambos lados. En los días siguientes, Jonah visitó al Mire ahora llamado en secreto Tyro con regularidad. Cada sesión implicaba tanto un tratamiento médico como tiempo dedicado simplemente a estar presente, lo que le permitió a Tyro acostumbrarse a su compañía a medida que la confianza entre el hombre y la bestia se fortalecía lentamente. También lo hacía la determinación de Jonah de salvar a Tyro de un destino como animal de pelea. Su siguiente paso era demostrarle al intercambio galáctico. Las autoridades afirmaron que Tyro era más que una bestia, era un ser sintiente digno de dignidad y vida más allá del cautiverio y la explotación. Con cada visita, la relación de Jonah con Tyro se profundizó al observar la respuesta de la criatura al tratamiento y la interacción. Jonah planteó la hipótesis de que Tyro poseía un nivel más alto de inteligencia y profundidad emocional que el documentado anteriormente para Zartan Mers. Esta idea llevó a Jonah a modificar su enfoque e integrar pruebas de comunicación más complejas y ejercicios cognitivos en sus sesiones. Jonah introdujo una serie de acertijos y tareas interactivas diseñadas para medir las habilidades de Tyro para resolver problemas. Estas tareas iban desde la simple recuperación de objetos hasta secuencias complejas que requerían comprensión y memoria. Para su deleite, Tyro se enfrentó a estos desafíos con creciente entusiasmo y competencia, demostrando no solo inteligencia sino también una capacidad de aprendizaje alentada por estos avances. Jonah comenzó a documentar el progreso de Tyro con una meticulosa variedad de sensores y grabadoras. Capturó cada interacción significativa, cada muestra de comprensión y emoción de Tyro. Estas grabaciones formarían la piedra angular de su argumento a favor de Tyro. El reconocimiento de Tai como un ser sintiente mientras Jonah compilaba sus hallazgos, la noticia de sus métodos poco convencionales y la aparente transformación de Moule se extendió por toda la estación de intercambio galáctico. Un pequeño grupo de colegas investigadores y residentes de la estación, conmovidos por la dedicación de Jonah e intrigados por sus resultados, comenzaron a unirse en torno a su causa. Sin embargo, este creciente apoyo también desató una controversia. La gerencia de la estación, preocupada por las implicaciones del trabajo de Jonah, le advirtió que cesara sus actividades. Temían que reconocer a una criatura como Tyro como sensible pudiera alterar las operaciones y regulaciones de toda la estación, en particular el comercio lucrativo y moralmente dudoso de criaturas exóticas y peligrosas. Simultáneamente, los activistas de los derechos de los animales dentro de la estación y más allá comenzaron a tomar nota. Vieron en los esfuerzos de Jonah un faro de esperanza para otras criaturas maltratadas. Estos activistas organizaron protestas tanto virtuales como en los espacios públicos de la estación para pedir el fin del uso de seres sintientes en las arenas de combate y una reevaluación de el tratamiento de todas las criaturas dentro del intercambio galáctico. Jonah se encontró en el centro de un movimiento creciente.
Su enfoque inicial en salvar a Tairo se expandió a una lucha más amplia por los derechos de las criaturas sensibles en toda la galaxia. Frente a la creciente presión tanto de los partidarios como de los detractores, Jonah sabía que necesitaba hacer un movimiento decisivo armado con su extensa documentación de las habilidades cognitivas y las respuestas emocionales de Tairo. Jonah decidió presentar sus hallazgos al Consejo Galáctico. Preparó una presentación detallada, con la intención de demostrar que Tairo y potencialmente otros MERS eran seres sensibles que merecían derechos y protección bajo la ley galáctica. A medida que se acercaba la fecha de la presentación, Jonah trabajó incansablemente refinando sus argumentos y reforzando sus datos con testimonios de expertos en xenobiología y ética. Sabía que el resultado de esta presentación no solo podría cambiar el destino de Tairo, sino también sentar un precedente sobre cómo la galaxia veía y trataba a todas sus criaturas inteligentes. Los riesgos eran inmensos, pero Jonah estaba listo para luchar por lo que creía que era correcto. Armado con la ciencia, la empatía y un vínculo profundo e inquebrantable con Tairo. El día anterior a la presentación programada de Jonah ante el Consejo Galáctico, la tensión se sentía en el aire en la estación de intercambio galáctico. Los partidarios de la causa de Jonah se habían reunido en cantidades cada vez mayores y sus voces resonaban en los pasillos de la estación, exigiendo justicia para Tairo y otras criaturas como él, pero detrás de escena estaba en juego una causa más siniestra. Las poderosas facciones que se beneficiaban del comercio y la explotación de criaturas peligrosas veían la creciente influencia de Jonah como una amenaza directa a sus intereses. No estaban dispuestos a dejar que un solo científico, para interrumpir sus lucrativas operaciones, comenzaron a conspirar contra él sin que Jonah lo supiera. Un grupo de mercenarios había sido contratado por una de estas facciones para asegurarse de que Tairo nunca llegara al Consejo y que la investigación de Jonah fuera desacreditada o destruida. Esa noche, cuando Jonah finalizó sus preparativos en sus aposentos, apareció un mensaje de advertencia en su consola. Era de uno de sus aliados dentro de la fuerza de seguridad de la estación, un oficial tranquilo pero ingenioso llamado Ria que se había vuelto comprensivo con Jonah. Porque Jonah, el mensaje decía, «Estás en peligro, ha habido conversaciones sobre un movimiento contra ti y Tairo esta noche. He organizado seguridad adicional en el área de contención, pero debes tener cuidado, no se detendrán ante nada para proteger sus ganancias». El pánico se apoderó de Jonah, pero fue reemplazado rápidamente por una determinación feroz. No podía dejar que nada le sucediera a Tairo, no después de todo lo que habían pasado juntos. Agarró sus dispositivos portátiles de almacenamiento de datos que contenían toda su investigación y Jonah salió disparado de sus aposentos en dirección directa al recinto de Tairo mientras se acercaba al área de contención. Los peores temores de Jonah se confirmaron. La fuerza de seguridad ya estaba involucrada en un tiroteo con un grupo de mercenarios fuertemente armados. Los mercenarios estaban usando equipo avanzado, claramente con la intención de capturar o matar a Tairo y Silin. Jonah se agachó detrás de un contenedor de carga, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Podía ver la entrada al recinto de Tairo más adelante, pero llegar allí iba a ser un desafío. Los mercenarios estaban bien organizados y ya habían violado varias de las barreras de seguridad. «Jonah, por aquí», una voz llamó. Era Ria, su blaster listo. Ella le hizo un gesto para que la siguiera a una posición más segura. «Tenemos que sacarte a ti y a Tairo de aquí. Este lugar está a punto de convertirse en una zona de guerra. No me iré sin él». Jonah respondió con su voz firme y resuelta. No es solo un experimento. Es mi responsabilidad». Ria asintió respetando la determinación de Jonah. «Está bien, sigue. Tendremos que ser rápidos». Se abrieron paso a través de la escena caótica, esquivando el fuego de los blaster y las explosiones cuando finalmente llegaron al recinto de Tairo. Jonah podía ver a la bestia caminando ansiosamente, claramente agitada por los sonidos de la batalla afuera. Los ojos de Tairo se fijaron en los de Jonah mientras se acercaba y Jonah pudo ver el reconocimiento y la confianza que se habían construido durante las últimas semanas. «Tairo, nos vamos de aquí», Jonah dijo con su voz tranquila a pesar de la urgencia de la situación, «pero necesito que mantengas la calma». Para su sorpresa, Tairo respondió con un estruendo bajo, un sonido que Jonah había llegado a entender como una señal de reconocimiento. Era como si Tairo entendiera la gravedad del momento, sintiendo que algo mucho más peligroso de lo habitual estaba a la mano. Ria desactivó rápidamente las cerraduras de seguridad del recinto y Jonah entró. «Tengo un transporte esperando en la bahía de carga». Ria dijo que podemos sacarlos a ambos de aquí, pero tenemos que movernos ahora. Jonah asintió y con la ayuda de Ria comenzaron a liderar. Tairo atravesó los pasillos de servicio de la estación.
El camino hacia la bahía de carga estaba plagado de peligros. Los mercenarios se habían infiltrado en varios puntos y la seguridad de la estación luchaba por contenerlos, pero con Tyro a su lado, la marea comenzó a cambiar cada vez que se encontraban con mercenarios. Tyro soltaba un rugido temible. Su mera presencia era suficiente para hacer dudar incluso a los luchadores más endurecidos. Su reputación como una bestia sedienta de sangre funcionó a su favor. Los mercenarios se mostraban reacios a enfrentarse directamente a la criatura, lo que permitió que Jonah y Ria avanzaran. Mientras se acercaban a la bahía de carga, Jonah sintió una pizca de esperanza. Si pudieran llegar al transporte, podrían escapar de la estación y llegar al consejo a tiempo, pero justo cuando estaban a punto de entrar en la bahía, el grupo más grande de mercenarios hasta el momento les bloqueó el camino. Liderados por una figura amenazante vestida con armadura de batalla. Al final de la línea, Marlon, el líder, gruñó. Su blaster no llevarás a esa bestia a ningún lado antes de que Jonah pudiera reaccionar. Tyro se movió y se posicionó entre Jonah y los mercenarios. La bestia dejó escapar un rugido ensordecedor que hizo que las paredes temblaran y los mercenarios se tambalearan hacia atrás. En ese momento, Jonah se dio cuenta de cuánto Tyro había llegado a preocuparse por él. Para Tyro, no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de proteger al único ser que le había mostrado amabilidad. Los mercenarios abrieron fuego, pero Tyro era un borrón de movimiento que usaba su enorme cuerpo para proteger a Jonah y Ria mientras cargaba contra los atacantes. La escena estalló en caos cuando Tyro atravesó a los mercenarios con una eficacia aterradora. Jonah siempre había sabido que Tyro era poderoso, pero verlo en acción contra sus atacantes fue a la vez impresionante y aleccionador a pesar de su ferocidad. Tyro claramente estaba protegiendo a Jonah, manteniendo el fuego del blaster lejos de él. Ria aprovechó la confusión y devolvió el fuego con una precisión mortal, reduciendo las filas de los mercenarios. Mercenarios con Tyro y Ria luchando contra los mercenarios restantes. Jonah vio su oportunidad. Necesitamos llegar al transporte ahora, gritó por encima del ruido. Ria asintió disparando un último tiro antes de llevar a Jonah hacia las puertas de la bahía de carga. Tyro, sintiendo su movimiento, se alejó del último de los mercenarios y lo siguió adentro. Sus ojos todavía ardían con la furia protectora que los había mantenido con vida. Cuando llegaron al transporte, Jonah activó rápidamente los controles y las puertas se abrieron. Ria aseguró el perímetro mientras Jonah guiaba a Tyro dentro de la bodega de carga. El transporte era pequeño, pero estaba equipado con todo lo que necesitaban para salir de la estación y llegar al consejo de manera segura. Justo cuando el último de los mercenarios intentaba atravesar las puertas de la bahía, Jonah lanzó el transporte, los motores rugieron a la vida, la nave salió disparada de la estación dejando a los mercenarios detrás. Ria, sentada en la silla del copiloto, dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Lo logramos, dijo su voz llena de alivio, pero aún no ha terminado, todavía tenemos que llegar al consejo. Jonah miró a Tyro, que ahora estaba acostado en la bodega de carga. Su actitud feroz fue reemplazada por una de agotamiento. Jonah sintió una profunda oleada de gratitud hacia la criatura que había arriesgado todo para protegerlo. Jonah respondió que la determinación estaba grabada en sus rasgos y cuando lo hagamos, tendrán que escuchar. Nos aseguraremos de que Tyro luche no en vano. Mientras el transporte volaba por el espacio en dirección al Consejo Galáctico. Jonah sabía que la batalla por la libertad de Tío y la libertad de innumerables otros seres como él estaba lejos de terminar, pero con Tyro a su lado se sentía listo para enfrentar lo que viniera después. Juntos habían demostrado que el vínculo entre humanos y bestias podía superar incluso los desafíos más oscuros. Jonah estaba decidido a ver que Bond fuera reconocido y respetado por toda la galaxia. El viaje a la sede del Consejo Galáctico fue tenso, con cada momento agobiado por el conocimiento de que fuerzas poderosas todavía estaban trabajando en su contra. Jonah mantuvo una estrecha vigilancia sobre los sensores de la nave, medio esperando que aparecieran más mercenarios de la nada, pero a medida que las estrellas pasaban rápidamente, comenzó a sentir una cautelosa sensación de esperanza. Tal vez, solo tal vez, llegarían a tiempo. Ria siempre vigilaba. Las comunicaciones aseguraban que su aproximación permaneciera bajo el radar. Ya casi llegamos, dijo rompiendo el silencio. No hay señales de persecución, pero debemos esperar resistencia una vez que lleguemos. El Consejo no estará contento de que hayamos pasado por alto los protocolos habituales. Jonah asintió. Su enfoque se dividió entre los controles y Tyro, que había estado descansando en silencio en la bodega de carga. La criatura había sufrido heridas menores durante la escaramuza, pero nada que pareciera preocuparlo mucho.
Lo que más preocupaba a Jonah era el costo emocional que este viaje había tenido en Tyro. ¿Sobreviviría el MERS a la próxima confrontación? La sede del Consejo Galáctico era una estación enorme o un planeta neutral en el sistema Veris, mientras el transporte se acercaba a la estación. Jonah podía ver la estructura reluciente, un testimonio de la unidad y el poder de incontables mundos. También era un lugar donde se tomaban decisiones que podían afectar a miles de millones de vidas, y hoy sería el escenario de la pelea más importante de la vida de Jonah. El procedimiento de atraque fue rápido, pero el corazón de Jonah se aceleró cuando salieron del transporte. Ria abrió el camino, despejando su camino a través de la seguridad, con una combinación de sus credenciales y una actitud firme que no admitía discusión. Los susurros lo siguieron mientras se abrían paso a través de los grandes salones, susurros del humano, y el mero, la criatura que de alguna manera se había convertido de un asesino temido en un símbolo de algo más grande. Por fin llegaron a la Cámara del Consejo, una gran sala llena de representantes de todos los rincones de la galaxia. Los miembros del Consejo ya estaban sentados, sus expresiones que iban desde la curiosidad hasta el escepticismo absoluto en el centro de la Cámara. A un aumento. Jonah Marlin se encontraba en la plataforma donde presentaría su caso. Recuerda, Ria susurró mientras se acercaban a la plataforma. Esto es más que solo Tyro. Estás luchando por el reconocimiento de la sensibilidad en todos los seres y por los derechos que conlleva. Jonah asintió con la boca seca por los nervios. Miró a Tyro, quien lo siguió de cerca. Una fuerza tranquila pero poderosa a su lado. Luego, tomando una respiración profunda, Jonah subió a la plataforma. La sala quedó en silencio cuando el líder del consejo y la figura imponente con ojos oscuros y penetrantes se dirigieron a él. Doctor Jonah Marlin, te presentas ante este consejo para defender el reconocimiento del Mae Zartan, conocido como Tyro, como un ser sensible. Somos conscientes de las circunstancias que rodean tu llegada y estamos preparados para escuchar tu caso, pero debes saber que lo que pides no tiene precedentes. La carga de la prueba recae sobre ti. Jonah sintió el peso de la mirada del consejo, pero se negó a dejarse intimidar. Miembros del consejo, comenzó a hablar con voz firme a pesar de la tensión en la sala. He pasado meses estudiando Tyro, una criatura considerada durante mucho tiempo nada más que un asesino sediento de sangre. Lo que he descubierto es mucho más complejo. Tyro no es solo una bestia impulsada por el instinto, es inteligente, capaz de aprender a comunicarse e incluso formar vínculos emocionales. Ha arriesgado su vida para protegerme así como yo he arriesgado la mía para protegerlo. Activó una serie de hologramas que mostraban los datos que había recopilado meticulosamente. Las imágenes mostraban a Tyro resolviendo acertijos, respondiendo a órdenes y más poderosamente interactuando con Jonah en formas que demostraban claramente comprensión y empatía. Los miembros del consejo observaron en silencio, algunos inclinándose hacia adelante en sus asientos, otros intercambiando miradas mientras absorbían la evidencia. Jonah sabía que las palabras por sí solas no serían suficientes, necesitaba mostrarles la inteligencia y la conciencia de sí mismo de Tyro en tiempo real. Tyro, Jonah dijo volviéndose hacia él. Mire a su lado, necesito que les muestres quién eres. La sala contuvo la respiración mientras Tyro se movía al centro de la plataforma. Jonah le entregó uno de los dispositivos interactivos que habían usado durante sus sesiones, una herramienta simple pero efectiva. Diseñada para demostrar la resolución de problemas y las habilidades de comunicación. Tyro dudó por un momento, sus ojos escaneando la habitación, como si evaluara las intenciones de los presentes. Luego, con una lentitud deliberada, comenzó a manipular el dispositivo, resolviendo la secuencia de tareas con facilidad. El paso final requería que Tyro eligiera un símbolo que representara a Jonah, una prueba de asociación y memoria. Sin dudarlo, Tyro seleccionó el símbolo correcto, una representación de la figura humana. Un murmullo recorrió la cámara, pero Tyro no había terminado. Dejó el dispositivo y, para asombro de Jonah, comenzó a rayar algo en el piso con una de sus garras. La habitación quedó en completo silencio mientras los miembros del consejo se esforzaban por ver lo que Tyro estaba escribiendo. Cuando dio un paso atrás, el símbolo en el piso era inconfundible, una representación cruda pero clara de la palabra amigo. El corazón de Jonah se llenó de emoción, sabía que esto era más que solo una demostración, era la manera de Tyro de comunicar su comprensión, su conexión con Jonah y su conciencia de el mundo que lo rodeaba. El líder del consejo, que había observado los procedimientos con una mirada de acero, finalmente habló. Esto es notable, admitió, aunque su tono permaneció cauteloso, pero la inteligencia por sí sola no garantiza la sensibilidad. Es la capacidad de autoconciencia, emoción y comprensión lo que define a un ser sensible. Doctor Marlin, usted afirma que esta criatura, este Tyro, exhibe estos rasgos. El consejo debe decidir si su evidencia es suficiente para otorgarle a Tyro los derechos de un ser sensible. Jonah dio un paso adelante. Su voz estaba llena de convicción. Tyro ha demostrado no solo inteligencia, sino también la capacidad de formar vínculos para proteger y comprender conceptos como la amistad.
Ha demostrado que es más que una criatura de instinto. Merece el mismo reconocimiento y los mismos derechos que cualquier ser sensible. El líder del consejo asintió lentamente y luego se dirigió a la cámara. Ahora deliberaremos. El consejo se volverá a reunir en breve con nuestra decisión, mientras los miembros del consejo se retiraban a su cámara privada. Jonah permaneció en la plataforma, su mente corría con ¿qué pasa si? El peso del momento lo presionaba con fuerza. Ria estaba de pie a su lado, su presencia era una fuerza estabilizadora. Hiciste todo lo que pudiste, dijo suavemente. No importa lo que pase, ya has cambiado las cosas. Jonah asintió, pero sus pensamientos estaban con Tairo, que estaba sentado tranquilamente a su lado. Extendió la mano para apoyarla en la piel gruesa y áspera del Mae. Encontró consuelo en la calidez y la fuerza bajo su palma. Los minutos se arrastraron sintiéndose como una eternidad. Finalmente, los miembros del consejo volvieron a mostrar sus rostros ilegibles. El líder tomó su lugar en el centro de la cámara y se dirigió a la asamblea. Dr. Marlon Tairo comenzó su voz, llevando la gravedad del momento. El consejo revisó la evidencia y deliberaron sobre el asunto del estado de Tairo. Hemos tomado en cuenta el hecho de que Tairo no era un hombre fuerte. Cuenta las extraordinarias demostraciones de inteligencia, comunicación y capacidad emocional presentadas aquí hoy. Una pausa. Quedó en el aire llena de anticipación. Es la decisión de este consejo. El líder continuó que Tairo. El Zartano Mire es reconocido por la presente como un ser sensible con todos los derechos y protecciones respaldados por la ley. Galáctica. Además, encargaremos una investigación más amplia sobre el tratamiento de otras especies dentro de la galaxia. Empezando con aquellas clasificadas como peligrosas o no sensibles. Una ola de alivio y triunfo invadió a Jonah. La cámara estalló en murmullos, algunas voces llenas de sorpresa, otras de ira. Pero la mayoría parecía genuinamente conmovida por la decisión. Jonah se volvió hacia Tairo, quien observó los procedimientos con una intensidad que sugería que entendía más de lo que la mayoría le daba crédito. Lo hicimos, Tairo. Jonah susurró, su voz llena de emoción. Eres libre. El líder del consejo, continuó Dr. Marlin, por su valentía y dedicación. Este consejo lo felicita. No solo ha luchado por la libertad de Tairo, sino que también ha abierto una puerta a una nueva era de entendimiento entre las especies. Cuando la sesión del consejo concluyó, Jonah sintió que el peso de su viaje se aliviaba. Había venido al consejo como defensor de una criatura, pero se iba como campeón de muchas. Fuera de la cámara del consejo, Jonah fue recibido por un pequeño grupo de sus partidarios, incluida Ria. Había sonrisas de felicitación y algunas lágrimas de alegría. Las protestas se habían calmado y aquellos que habían luchado por los derechos de Tairo ahora celebraban la victoria, pero el enfoque de Jonah estaba en Tairo, quien permaneció cerca, observando la escena con esos ojos profundos e inteligentes. Jonah se arrodilló a su lado y encontró su mirada. Tairo dijo que esto es solo el comienzo. Hay toda una galaxia ahí afuera para que exploremos, aprendamos de ella y la protejamos, y lo haremos juntos. Tairo respondió con un suave y bajo rumble que Jonah había llegado a reconocer como un sonido de satisfacción. El vínculo entre ellos, forjado a través de pruebas y fortalecido por la confianza, ahora era inquebrantable. Cuando dejaron el edificio del consejo uno al lado del otro, Jonah miró las estrellas. El futuro era incierto, lleno de desafíos que solo podía comenzar a imaginar, pero con Tairo a su lado se sintió listo para enfrentar lo que viniera después. Juntos habían desafiado las probabilidades, desafiado el status quo y cambiado la galaxia, y su viaje estaba lejos de terminar. En las semanas posteriores a la histórica decisión del consejo, Jonah y Tairo se encontraron en el centro de un movimiento que estaba ganando impulso rápidamente. El reconocimiento de Tairo como un ser sensible había provocado discusiones generalizadas en toda la galaxia sobre los derechos y el tratamiento de todas las criaturas, lo que llevó a una ola de reformas y nuevas políticas. Jonah se vio inundado de solicitudes de entrevistas, charlas y colaboraciones con otros científicos y activistas. Aprovechó cada oportunidad para defender la protección de los seres sensibles y promover una mayor investigación sobre las capacidades cognitivas y emocionales de las especies previamente descartadas como meros animales. Mientras tanto, Tairo se había convertido en una especie de celebridad por derecho propio. Aunque el mero era naturalmente tímido en grandes multitudes, tenía una presencia innegable que llamaba la atención donde quiera que iba. Su historia fue contada y recontada, una poderosa narrativa de redención, comprensión y el profundo vínculo que podría formarse entre seres de diferentes especies. A pesar del torbellino de actividad, Jonah y Tairo se mantuvieron concentrados en su misión original de explorar las profundidades de la inteligencia de Tairo y comprender las implicaciones más amplias para otras criaturas como él.
Establecieron una base de investigación en Haven 3, un planeta santuario dedicado al estudio y la protección de especies sensibles recientemente reconocidas. La base rápidamente se convirtió en un centro de actividad que atraía a investigadores, biólogos y conservacionistas xenobiólogos de toda la galaxia. Vinieron a estudiar no solo a Tyro, sino también a otras especies que ahora estaban siendo reevaluadas a la luz de la decisión del Consejo. Los bosques del santuario resonaban con los sonidos de criaturas que alguna vez fueron temidas pero que ahora eran tratadas con el respeto y el cuidado que merecían. Jona encontró satisfacción en su trabajo, pero su vínculo con Tyro permaneció en el corazón de todo lo que hizo. Los dos pasaron horas explorando el exuberante desierto indómito de Haven 3, descubriendo nuevas formas de vida y profundizando su entendimiento mutuo. Estos momentos lejos del ojo público eran donde Jona se sentía más en paz. Aquí él no era un héroe o un líder, sino simplemente un amigo que caminaba al lado de Tyro. Una tarde, mientras deambulaban por un bosque particularmente denso, Jona se encontró con un pequeño claro tranquilo bañado en una suave luz dorada. Era un lugar perfecto, pensó, para reflexionar sobre todo lo que había sucedido desde ese fatídico día en la estación de intercambio galáctico. Se sentó en un tronco caído y Tyro se acomodó a su lado. Su enorme cuerpo se enroscó protectoramente alrededor de Jona, el destrozador. La respiración era lenta y constante, sus ojos entrecerrados. Perdidos en la satisfacción por un largo rato, se sentaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente Jona habló, su voz suave y contemplativa. Tyro, cuando te vi por primera vez, nunca imaginé que terminaríamos aquí. Tanto ha cambiado y no puedo evitar pensar en todas las otras criaturas ahí afuera que todavía son incomprendidas. Todavía con dolor hemos llegado tan lejos, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Tyro respondió con un suave rumble, presionando su cabeza contra el costado de Jona. En un gesto de consuelo, Jona sonrió sintiendo la calidez de la conexión que compartían. Beck, sigue adelante. Jona dijo que su resolución se reafirmaba. Beck sigue luchando por ellos como lo hicimos por ti. Mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando el claro en un cálido resplandor dorado, Jona sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Juntos él y Tyro continuarían explorando lo desconocido para desafiar las viejas formas de pensar y construir un futuro donde todos los seres sensibles pudieran vivir en paz y dignidad. Pasaron los años y el santuario en Haven 3 floreció y se convirtió en un modelo para proyectos similares en toda la galaxia. La investigación realizada allí condujo a descubrimientos innovadores no solo sobre las especies de Tyro, sino también sobre muchas otras que alguna vez habían sido malinterpretadas o temidas. La galaxia comenzó a cambiar lenta, pero seguramente, a medida que la gente comenzó a ver el valor de proteger y comprender todas las formas de vida. El nombre de Jona se convirtió en sinónimo del movimiento por los derechos sensibles, pero nunca buscó el centro de atención. Su trabajo estaba impulsado por un profundo compromiso personal con las criaturas que había llegado a conocer y amar, y por el vínculo que compartía con Tyro. Ese vínculo, nacido de la compasión y el respeto mutuo, se había convertido en la base de todo lo que hizo a medida que pasaban los años. Jona y Tyro crecieron y sus aventuras continuaron incluso cuando la galaxia que los rodeaba evolucionó. Viajaron a nuevos mundos y conocieron a otros seres que alguna vez habían sido descartados como peligrosos o poco inteligentes, y le mostraron a la galaxia lo que era posible cuando el miedo se reemplazaba por la comprensión. Un día, Jona recibió un mensaje del Consejo Galáctico. Querían honrarlo por sus contribuciones para celebrar los cambios que había ayudado a generar. Se planeó una gran ceremonia donde los líderes de toda la galaxia se reunirían para reconocer el progreso que se había logrado, pero a medida que se acercaba el día de la ceremonia, Jona se encontró reflexionando sobre el viaje que lo había llevado a este punto. Pensó en el joven científico que tontamente se había acercado a una criatura peligrosa sin saber que este único acto de compasión cambiaría el curso de su vida y las vidas de tantos otros. En la mañana de la ceremonia, Jona y Tyro caminaron juntos por el bosque del santuario, tomándose su tiempo mientras se dirigían al claro que se había convertido en su lugar especial. La luz del sol se filtraba a través de los árboles y proyectaba patrones moteados en el suelo, y el aire se llenó con los sonidos de la vida. Cuando llegaron al claro, Jona se sentó en el mismo tronco caído. Tyro se sentó a su lado como siempre lo hacía. Jona miró a su alrededor y vio la belleza del mundo que habían ayudado a proteger y las criaturas que prosperaban. En el santuario, Tyro, Jona dijo con voz suave, hemos hecho algo asombroso, ¿no es así? Hemos demostrado a la galaxia que hay más en la vida que la supervivencia. Que hay un significado en la conexión, en la empatía, en la comprensión. Tyro acarició el hombro de Jona.
Sus ojos se llenaron de la misma sabiduría silenciosa que lo había atraído a él hace todos esos años. No podría haber hecho nada sin ti. Jonah continuó con su voz cargada de emoción. Me enseñaste tanto, Tairo, sobre el coraje, sobre la confianza, sobre lo que significa ver verdaderamente a otro ser. Durante mucho tiempo se sentaron juntos. El vínculo entre ellos era más fuerte que nunca. Jonah sabía que, fuera lo que les deparara el futuro, ya habían logrado más de lo que jamás había soñado que fuera posible. Su legado viviría no solo en las leyes que habían cambiado o las vidas que se habían salvado, sino en los corazones de aquellos que se habían inspirado en su historia. Cuando el sol comenzó a ponerse, arrojando una cálida luz dorada sobre el claro, Jonah sonrió. Sabía que este era el lugar al que pertenecía. Tairo y Tairo continúan su viaje juntos. La galaxia había cambiado gracias a su vínculo y seguiría siendo moldeada por el legado de compasión y comprensión que habían creado, y al final, eso era todo lo que Jonah siempre había querido. Un mundo donde cada criatura, sin importar cuán temida o incomprendida fuera, pudiera encontrar un lugar seguro, amor y pertenencia. Y así, cuando las estrellas comenzaron a brillar en el cielo del atardecer, Jonah y Tairo regresaron al santuario uno al lado del otro, listos para enfrentar lo que viniera después. Con el mismo coraje y determinación que los había traído hasta aquí, su historia estaba lejos de terminar y juntos continuarían escribiendo el próximo capítulo.